este tema, quiero en verdad agradecer a la compañía AstraZeneca que ha hecho posible mi presencia en este congreso. Sin embargo, también es necesario aclarar que esta presentación no tiene afortunadamente ningún tipo de presión comercial. Ellos han sido muy correctos, muy éticos al darme libertad creativa y de expresión científica. Me siento muy agradado con eso, porque es lo que permite de que, aunque la industria farmacéutica intervenga en el patrocinio de nuestros eventos, estos no se vean sesgados por intereses pecuniarios, financieros, sino que están basados en conocimientos sólidos, publicados en revistas que han sido revisadas por pares. Comienzo inmediatamente porque se dispone de poco tiempo y no quiero abusar. Me sirve la pintura famosa de Guayasamín, el ilustre ecuatoriano, para expresar lo difícil que es la vida con dolor en pacientes con enfermedad articular crónica. Y el objetivo de esta conferencia, aunque parece ambicioso, que es tratar de reducir el riesgo de eventos, se va a centrar principalmente en estrategias para reducir los efectos colaterales cardiovasculares de la terapia con antiinflamatorios, sin por ello restarle la posibilidad de algún pequeño espacio a algunas otras estrategias terapéuticas en un escenario más amplio que el de los simples antiinflamatorios. Bueno, comienzo con un concepto que es muy claro para todos ustedes, que es básico en nuestro ejercicio diario, es el alivio del dolor. Una de las metas más dignas, elevadas y deseables en la terapia es aliviar el dolor, el quinto signo vital, pero desgraciadamente en medicina a veces nosotros mismos con nuestra intervención somos agentes promotores de dolor y a menudo en el ejercicio del arte médico también la analgesia, que es una de nuestras herramientas más preciadas, puede ser un factor importante en la génesis de riesgo global cardiovascular. Así que aceptémoslo, muchas veces tenemos que provocar dolor para obtener un bien mayor. Esto indica un coraje inigualable por parte de nuestros pacientes, porque cuando nos toca a nosotros protestamos. La naturaleza del problema es compleja, es amplia. Ya el doctor Percio J. López, a quien yo considero también un hombre del Renacimiento, es un excelente conferencista, médico, persona, fotógrafo, hombre de Dios, y lo digo sin ironías, lo digo con todo cariño. Pues Percio me allanó el camino, me pude dar el lujo de quitar algunos slides, lo cual siempre es bueno en una conferencia, con respecto al impacto que tienen algunas enfermedades del sistema musculoesquelético y del tejido conectivo, especialmente las que tienen etiología inflamatoria, y hay 4, no son las únicas, 4 que destacan especialmente por la alta incidencia de eventos coronarios o cardiovasculares, que son la artritis reumatoide. Vean ustedes que causa más muertes al año en los Estados Unidos que el mismo síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En una revisión reciente de Shah y Mehta, un par de hindúes que están trabajando en esto, 107.000 hospitalizaciones y 16.500 muertes relacionadas con antiinflamatorios no esteroidales en pacientes con artritis reumatoide o con osteoartritis solo en los Estados Unidos cada año. Lupus no se queda atrás. Espondilitis anquilosante, psoriasis, y no son las únicas. Aún cosas tan aparentemente triviales para el corazón como las artritis reactivas pueden causar compromiso coronario y pueden tener un impacto en el aspecto cardiovascular, pero no puedo entrar a desglosar todo eso y me centro en estas patologías que por el sustrato inflamatorio tienen un impacto directo en la posibilidad de eventos cardiovasculares mayores. Y el problema está planteado de manera clara porque hay suficiente evidencia, y esta evidencia tiene un peso muy grande, de que el uso de antiinflamatorios aumenta la probabilidad de eventos del corazón y de vasos sanguíneos. El mecanismo a través del cual este ocurre es complejo, implica múltiples escenarios. Lo malo es que no tenemos una solución integral, sencilla y aplicable en todos los niveles a corto plazo. Nada más permítanme citar textualmente un material educativo que la Universidad de Harvard publica periódicamente, la Harvard Heart Letter, febrero del año 2011. Precaución, debe ponerse atención al uso de cualquier analgésico en forma rutinaria, es decir, todo lo que nosotros usemos para mitigar el dolor debe estar bajo escrutinio de un riesgo-beneficio. Pero
Esto suena un poquito exagerado debido a que tenemos algunos fármacos que tradicionalmente han sido considerados seguros en términos de tratamiento, es decir, que no tendrían un impacto razonable en cuanto a la función y estructura cardiovascular, por ejemplo, el acetaminofén. Veremos cómo aún estas asunciones son hasta cierto punto infundadas y debemos tener mucha precaución con todos los analgésicos. Mientras tanto, veamos la importancia de la consulta de dolor musculoesquelético solo en los 6 años entre el 99 y el 2005, a causa de este tipo de molestias. En un survey muy amplio hecho en los Estados Unidos, ¿cuántas consultas médicas ambulatorias? No hablo de pacientes dentro de hospital, 789 millones de consultas en 6 años. Son cifras extravagantes, pero que reflejan la importancia de como motivo de consulta de las molestias musculoesqueléticas, que casi siempre son tratadas con antiinflamatorios o analgésicos. Y un poco más reciente, un estudio hecho en Australia, el Northwest Adelaide Health Study, mostró que de la población que está consumiendo constantemente antiinflamatorios no esteroidales, 61% son ya hipertensos, 31% ya tiene una nefropatía mayor a grado 3, a estadio 3. Vean ustedes, casi un 20% ya tiene un antecedente documentado de enfermedad cardiovascular y el riesgo es moderado a severo en más del 20%. Esto nos hace pensar que existe una fuerte posibilidad que a ese paciente que nosotros le vamos a indicar un antiinflamatorio o un analgésico tenga un perfil elevado. Este grupo de pacientes adolece, los que tienen osteoartritis, artritis reumatoide, todos ellos adolecen también de una serie de características que lo hacen aproximarse a la esfera del riesgo, incluyendo el factor edad. Así que, planificando analgesia, deberíamos tener un poquito de precaución y pensar también en el corazón. A mí me parece que esta diapositiva podría ser uno de los primeros reportes de lo que es la fibromialgia reumática, porque les duele todo, por todas partes. Pero es la realidad, nuestros pacientes están atacados por diferentes cuadros dolorosos, con o sin sustrato inflamatorio, pero debemos pensar en el corazón, no nos queda otra alternativa. Entonces, ¿por qué no repasamos en 2 o 3 diapositivas rápidas qué hay con lo que hemos considerado por tanto tiempo una alternativa segura? La dipirona, todos los pirazolónicos, que son prácticamente de uso excepcional, si es que acaso en los Estados Unidos, por sus efectos hematológicos han estado separados de la terapéutica por mucho tiempo. Y sin embargo, es claro que la dipirona es mejor analgésico que la aspirina, no es gastrolesivo. No se ha demostrado que las pirazolonas tengan ningún impacto en la fisiología cardiovascular, excepto aquellas ocasiones en que se administra por vía intravenosa en forma rápida, puede dar hipotensión arterial y en ciertos pacientes eso puede llevar a un evento cardiocirculatorio. Ahora, hay un reporte en el estudio de salud de las enfermeras que cualquier paciente que está consumiendo en promedio más de una tableta de acetaminofén al día, ya existe una probabilidad razonable de hipertensión similar a la que se observa con el uso de cualquier otro antiinflamatorio no esteroidal, y en algunos estudios recientes de Sudano y colaboradores, más de 15 tabletas a la semana, los riesgos se igualan a que si estuviera tomando cualquier AINE. Aún en la misma Harvard Heart Letter que yo les proporcioné en una diapositiva previa, se lee textualmente: acetaminofén puede potenciar o aumentar la presión arterial. Los efectos son aparentemente modestos. Vean ustedes las elevaciones demostradas versus placebo con acetaminofén en sistólica y diastólica. Se ve modesto, pero en términos epidemiológicos, cualquier sustancia que eleve un par de milímetros de mercurio a la presión arterial tiene potencial de causar eventos. Aún así, estos son pacientes que están tomando 1 gramo 3 veces al día comparado contra placebo. No parece muy espectacular. Ahora, hay alguna data, y les traigo esta cita bibliográfica en Current Hypertension Report 2012, mayo 18. Los AINES y la acetaminofén pueden estar vinculados claramente con hipertensión. Esto es dato relativamente reciente. Solamente quisiera tal vez... si alguien está interesado en el artículo, con mucho gusto yo se lo puedo proporcionar. Ahora,
El por qué esto ocurre, por qué los antiinflamatorios tienen un perfil de riesgo difícil en la clínica, que nos genera muchos problemas, puede tener en realidad mucha relación con disfunción mitocondrial, específicamente con la posibilidad de que haya un desacoplamiento de la fosforilación oxidativa. Esto no es el único mecanismo posible. También hay reportes recientes de que la glucuronidación de la aldosterona a nivel tisular puede verse afectada por los AINES, y esto puede tener un impacto también en los efectos vasculares. De todas maneras, sigue siendo objeto de estudio complejo. Lo que no necesitamos que nos recuerden es cuál es la larga lista de estos eventos potencialmente lesivos, que incluyen trastornos gastrointestinales, broncopulmonares, disfunción de plaquetas, retención de sal y agua, incremento de la presión arterial, hipocalemia, daño renal en diferentes niveles. Por supuesto, todo esto son elementos clave para un potencial agravamiento de una insuficiencia cardíaca, pero también los AINES interfieren con la eficacia terapéutica de medicamentos tan universalmente empleados como los IECAS, los bloqueadores de receptores de angiotensina, los diuréticos y la aspirina. Especialmente los efectos sobre aspirina son preocupantes, pero pareciera que en realidad no es tan solo el señalado en el slide, el ibuprofeno, pareciera que de alguna manera todos los AINES pueden de alguna forma bloquear los efectos terapéuticos de la aspirina cuando el paciente está premedicado con un AINE. Quiero ejemplificarlo con unos sencillos slides. Ustedes pueden ver aquí las moléculas de COX de una manera muy simplificada. Lo que sucede es que hay un canal de acceso a un sitio catalítico que es necesario para que el ácido araquidónico pueda penetrar en el complejo molecular COX y desencadenar los eventos típicos de la cascada. Ahora, existe la posibilidad con aspirina de acetilar de forma irreversible un residuo de serina que se encuentra disponible en el interior del canal de la molécula COX, y eso produce un efecto importante que bloquea la posibilidad del ácido araquidónico de interactuar con la molécula de COX. Eso es con aspirina. Ahora, si el paciente es pretratado con ibuprofeno, la aspirina no puede accesar al residuo de serina que necesita ser acetilado, y por lo tanto el efecto terapéutico de la aspirina podría verse drásticamente reducido. Entre otras cosas, es claro el aumento de las cifras de presión arterial. Aquí pueden ver ustedes una gráfica muy sencilla, no es reciente para nada, pero no hay razones para pensar que esto cambie. Prácticamente todos los antiinflamatorios no esteroidales, comparados contra placebo, incrementan la presión arterial de una forma u otra. Hay casos inclusive con algunos COX-2 que se han reportado auténticas crisis hipertensivas, es raro, pero está reportado. Sí es evidente que aún a 2 semanas ya hay incrementos de la presión arterial. Lo malo es de que aún algunas de estas elevaciones de presión arterial no son, digámoslo, simplemente situaciones transitorias de poco impacto, sino que pueden tener una influencia decisiva en cómo se va a comportar la hipertensión en el resto de la vida del paciente. En esta revisión hecha en Francia, en donde se publicó, por cierto, el 15 de abril del 2012, en el Journal Europeo de Farmacología Clínica, 5.710 pacientes hipertensos que eran naive, o sea, no habían recibido AINES por lo menos un año, y a estos pacientes que empezaron a tomar antiinflamatorios al momento que se dio inicio al seguimiento, se observó que había un 34% riesgo relativo de que se necesitara aumentar la cantidad de fármacos o las dosis, es decir, la presión se estaba saliendo de control. Y eso especialmente fue llamativo para diclofenac y para piroxicam. Prácticamente se duplicaba la posibilidad de que el paciente necesitara mejorar ese tratamiento con más drogas o dosis más altas. Es decir, hay un impacto real y es un impacto sostenido cuando el uso de estos medicamentos se vuelve crónico. Y probablemente cuando se trate de IECAS o bloqueadores de receptores de angiotensina, el efecto es mayor. Ahora, ¿qué hay de los COX? 2 selectivos,
No quiero profundizar demasiado porque tengo otros slides. En esta diapositiva solo voy a señalar que cuando se dio la catástrofe del rofecoxib, allá por el 99 aproximadamente, ¿no? 2004, cuando se dio la catástrofe del rofecoxib, se dio una alerta general para todos los coxibs y entonces un estudio muy importante, más bien una serie de estudios muy importantes que se estaban desarrollando con especialmente celecoxib, llegaron a un punto de alto. Estos estudios estaban orientados a poliposis colónica, evaluación de pacientes con enfermedad de Alzheimer, otros usos potenciales del bloqueo COX-2. Esos estudios se detuvieron, pero el doctor Solomon se encargó de tomar toda la data, reanalizar y encontró un interesante hallazgo. Si ustedes utilizan en pacientes de alto riesgo dosis altas de celecoxib, iban a tener problemas de aumento de riesgo relativo de eventos cardiovasculares. Paradigma, 400 miligramos 2 veces al día. En cambio, aquellos pacientes que tenían bajo riesgo cardiovascular y que tenían dosis bajas, apenas tuvieron un incremento no significativo de riesgo. Eso es un poco tranquilizador. Sin embargo, resultaba hasta más saludable dar una dosis de 400 miligramos, monodosis, y no fraccionarla en 200 cada 12. ¿Cómo puede ser? Realmente la duración de acción del celecoxib no es muy prolongada. Entonces algunos decían que resultaba más peligroso dar 2 golpes al endotelio de 200 que uno solo de 400 por la mañana. Son puras especulaciones, pero debe ser tomado en cuenta para cuando analicemos los resultados de estudios que están por venir. Así que, si juntamos toda la evidencia de los coxib, se van a dar cuenta que era evidente que con rofecoxib y el estudio Vigor, donde tuvieron la brillante idea de quitarle la aspirina profiláctica a los pacientes, en este grupo iba a haber serias complicaciones trombóticas. Algunos dirán, doctor, son aumentos de riesgo relativo. No son aumentos de riesgo absoluto. De hecho, se ha hecho la observación que son solo 3 casos de infarto extra por cada 1000 pacientes tratados. Pero ¿cuánta gente recibió rofecoxib en el lapso entre el 99 y el 2004? Se piensa que hubo 88 millones de personas expuestas. Así que ustedes saquen sus propias cuentas del verdadero impacto. Esto puede decir que entre quizás 80 a 120 o 140 mil personas tuvieron un evento que no debieron haber sufrido. Esto, por supuesto, sigue siendo pura estadística. En la vida real no podemos medir de una manera precisa el impacto con base a revisión de literatura. Volveré sobre ese punto después. Con otros medicamentos como el etoricoxib, como el lumiracoxib, hay evidencia controversial y no voy a profundizar, pero la tendencia fue a decir selectivos igual cardiotoxicidad, no selectivos igual gastrotoxicidad. Vamos a demostrar que eso en realidad es una falacia. Pero antes, algunos datos de una cohorte danesa de pacientes que ya tenían infarto agudo del miocardio. Son muchos de los pacientes que nos visitan a los cardiólogos o que tienen un internista de cabecera muy sólido. Si un paciente que ya tuvo un infarto recibe antiinflamatorios, la pregunta de los investigadores era cuál es la probabilidad que estos pacientes, según la duración del tratamiento y el tipo de AINE, pueda desarrollar muerte o que tenga un infarto recurrente. Y los datos son los que vemos acá. Podemos apreciar el riesgo de muerte asociado con AINES con base en el tiempo. Y vean ustedes que en pacientes posinfarto, esto no aplica a la población general, en posinfarto, aún un curso de 7 días, de cualquier cosa que ustedes quieran, aumentaba de manera significativa la mortalidad. Vean que no es mortalidad coronaria, es mortalidad total. Por supuesto que los usos más prolongados se desplazan un poquito más a la derecha de la razón de momios de la línea de 1 y vean cómo el riesgo puede estar entre un 50 y un 100% mayor. Es decir, prácticamente se puede llegar a duplicar la probabilidad. Y en cuanto a la probabilidad de muerte o reinfarto, lo que ocurra primero, la data se acumula alrededor de un 50% aumento de riesgo relativo, que no es nada despreciable, independientemente de si le dimos menos de 7 días o más de 3 meses.
Es decir, que aún ciclos cortos de terapia en un paciente posinfartado pueden ser muy deleterios. Estos datos están publicados en Circulation del año pasado. Ahora, cuando nosotros nos tomamos el trabajo de evaluar por fármaco y duración de tratamiento, vean ustedes cómo rofecoxib tuvo un comportamiento muy, muy interesante respecto al aumento de eventos mortales. Pero con celecoxib se observa lo mismo solamente al cabo de más de un mes de tratamiento. Pero con ibuprofeno, terapias tan cortas como 1 o 2 semanas ya aumentaban riesgo, y después de esos lapsos de tiempo se mantiene ese riesgo. Vean a nuestro querido diclofenac, que independientemente de cuánto tiempo haya pasado con terapia el paciente, aún unos pocos días, vean cómo la mortalidad puede llegar, o en este caso mortalidad total, hasta un triple o más. Y como naproxeno, no es que no tenga algún impacto negativo, sino que el problema es principalmente que este no alcanzó estadísticamente la significación, probablemente es menos lesivo. Ahora, amigos, una situación que se evaluó muy recientemente, está publicado este año, el riesgo de nuevo infarto agudo con hospitalización con relación a los antiinflamatorios no esteroidales. Es una evaluación hecha en Taiwán, muy amplia. Resulta de que si usamos celecoxib a dosis bajas o dosis altas dentro de esta enorme cantidad de pacientes evaluados, hay un aumento de riesgo. En dosis bajas no es significativo, en dosis altas sí alcanza una significación marginal. Todos los AINES por vía oral tienen un comportamiento similar. Pero ¿qué pasa con los AINES por vía parenteral? Aún en dosis bajas, como mínimo, hay un triple de aumento de riesgo. Vean ustedes la dispersión, el coeficiente de confianza, y en dosis altas, 12 veces más riesgo. 12 veces más riesgo con los AINES por vía parenteral. En conclusión, para estos investigadores lo que les llamó la atención es que el que dio más problemas de todo fue el ketorolac, que es uno de los más populares y de los que más empleamos. No es que no haya que usar ketorolac, es un excelente antiinflamatorio, pero si tiene el paciente un infarto previo hay que pensarlo. Y esto es lo que se vende en el Reino Unido, según el IMS 2008, recientemente publicado, ibuprofeno y diclofenac a la cabeza. Así que tenemos que hacer un análisis de qué estamos prescribiendo y por qué. Y si vamos a echarle la culpa a la selectividad, pensémoslo muy bien, amigos. Porque rofecoxib está en el extremo de los más selectivos, diclofenac tiene una cierta selectividad, pero también dentro de los villanos de la película tenemos al ibuprofeno, que es muy no selectivo, y en el otro extremo, al menos selectivo de todos, al ketorolac. Así que no parece ser la selectividad el problema. En una revisión reciente de la Cochrane Database System Review 2011 se analizaron algunos aspectos, ya les voy a mostrar cuáles. Pero las claves para predecir toxicidad serían selectividad, muy dudoso. Aquí tengo una publicación al pie que lo respalda. Frecuencia de administración y dosis es probable, la duración muy probable. El efecto antiplaquetario asociado, muy improbable, porque ketorolac tiene impotente efecto antiplaquetario y sin embargo tiene efectos lesivos. Y el perfil clínico del paciente, en definitiva, es lo más importante. El problema es que no hay estudios publicados de tipo prospectivo, aleatorizados, comparando los AINES en pacientes con artritis reumatoidea y osteoartritis con un objetivo primario de seguridad cardiovascular. Todo lo que hemos visto, Vigor, CLAS, los estudios con etoricoxib, todo es endpoints blandos que no tienen que ver con cardiovascular, y cardiovascular es un endpoint secundario. La respuesta para este gap, para este vacío, lo va a dar el estudio Precision, que se ha venido posponiendo su finalización por mucho tiempo. Se espera reclutar 20,000 personas y lo que van a comparar es el celecoxib 100 a 202 veces versus ibuprofen 600 a 803 veces versus naproxen 375 a 502 veces. El objetivo primario es muerte cardiovascular, infarto no fatal, ACV no fatal. Hasta entonces vamos a poder tener una respuesta concreta sobre algunas de las preguntas que estamos planteando aquí, y se espera para mayo de 2014 la finalización. Tenemos tiempo para seguir especulando gratuitamente. Así que
Aquí tenemos algunos de los datos resumidos. No creo que valga la pena leerlos uno por uno, pero sí creo que vale la pena hablar un poquito de los esteroides. Dentro de los últimos 3 minutos, 47 segundos que me faltan, bueno, yo quisiera hablar más, pero no me dan permiso. ¿Qué pasa con los esteroides? Directamente en la cápsula suprarrenal, trabajan también en el vaso y permiten que estos receptores a nivel de membrana lleven a un aumento de flujo de sodio. Este receptor epitelial que es sensible a sodio permite que haya un influjo de sodio al citosol, y en los tejidos cardiovasculares ese exceso de sodio se intercambia por calcio, hay vasoconstricción, aumenta la poscarga, pero también aumenta el volumen circulante, aumenta la precarga, y en ambas circunstancias el corazón paga los platos rotos. Con los esteroides, que son muy frecuentemente empleados, a veces muy mal empleados, pero frecuentemente no hay duda, y los pacientes que los pueden comprar por su cuenta dan fe de la eficacia analgésica de los preparados de acción prolongada que se inyectan de manera religiosa cada mes, pero comúnmente se usan por largo tiempo. La probabilidad de una insuficiencia suprarrenal es una situación que está como espada de Damocles todo el tiempo posible. La ventaja es que los efectos adversos por lo general son reversibles, dependen mucho de la dosis. No es lo mismo lo que esperamos de un paciente que toma 10 miligramos de prednisona a esos pacientes con lupus que hay que darles pulsos de metilprednisolona, ustedes saben a lo que me refiero. Alcalosis, hipocalemia, retención de agua y sal, arritmias, demostrado. Si el paciente tiene intolerancia a la glucosa, puede terminar en diabetes, y si es diabético, que se puede descontrolar, no hay duda alguna. Y agreguemos aquí un dato: podemos restringir sodio, podemos aumentar ingesta de potasio, podemos dar diuréticos y bloqueadores de canales de calcio por el estado renina baja de estos pacientes, y ¿por qué no? Usemos bloqueadores de receptores de aldosterona como una estrategia terapéutica. Bueno, pero al final de cuentas, doctor Villarroel, ¿qué aterrizamos? Me quedan tal vez unos cuantos segundos. Pues ante todas las opciones que nos genera esta data, ya sea que nos sintamos confundidos, asustados, perplejos, desorientados, o muy felices, como sea que nos sintamos, hay gente que ha buscado las guías y se ha pegado a ellas como si se tratara del libro santo. En mi visión muy particular es bueno apegarse a algunas guías, pero no necesariamente recortar la situación y forzarla si la variabilidad clínica del paciente exige que hay que ser flexibles. Pero si hay una indicación mandatoria para el uso de antiinflamatorios, entonces vamos a tener que, de algún tipo de analgésico, vamos a tener que afrontar la posibilidad que muchos de nuestros pacientes no necesitan tabletas o fármacos analgésicos, son terapia física o bien opciones alternativas a una acupuntura o masaje, fisioterapia, aplicación de calor, de ultrasonido. Se pueden lograr milagros sin necesidad de fármacos, pero hay pacientes que van a requerir fármacos, y eso nos llevaría, después de la primera pregunta, ¿requerimos analgesia? La pregunta 2 es, ¿existe inflamación? Y si existe un escenario clínico que no implique inflamación de manera predominante, hay opciones, no AINES. Tenemos otras opciones que dar que no tienen tanto impacto cardiovascular. Si el paciente tiene un componente inflamatorio, tendremos que desinflamarlo, señores. Por más que nos asuste la data, hay que desinflamar al paciente, y eso nos lleva a la pregunta número 3, que es, ¿existe algún daño estructural o una historia de un síndrome cardiovascular complejo o diabetes o daño renal? Por supuesto que si el paciente nos dice sí a esta pregunta, el riesgo es elevado, y se está proponiendo intensamente, sobre todo en el Reino Unido, uso de AINES tópicos antes de pasar a dosis plenas por vía oral, y combinar fármacos para obtener mejores resultados con las dosis más bajas posibles de drogas sistémicas. Pero si el paciente no da ningún antecedente, no descarta la presencia de problemas y lleva a calcular el riesgo. Amigos, si van a calcular riesgo en paciente reumático, yo les sugiero que no usen Framingham. Váyanse acá, a Q Intervention. En este portal, bueno, para evitar tener que poner otra vez la clave de internet, algo que es una maldición en este hotel, desgraciadamente me toca hacerlo cada media hora. Yo tengo preparado ya esta página. ¿Qué tiene esta página? Ustedes van a Q Intervention, que es gratuito y lo pueden ejecutar online. La ventaja de esto es que ustedes pueden introducir toda la data que quieran del paciente, pero ¿qué preguntas son clave aquí? Vean ustedes, ¿usa esteroides?
Y otra pregunta clave, de que si ha sido diagnosticado con artritis reumatoide, entonces esas dos variables son clave para mejorar una precisión de cálculo de riesgo. Yo ya tengo alguna data introducida aquí, es una paciente un poquito gordita, con cierta hipercolesterolemia, que es hipertensa, tiene un poquito de daño renal, y lo que sucede en estos casos es de que tenemos pues pacientes con una probabilidad de riesgo mucho más elevada que si utilizamos Framingham. Ahora, pues como no hay internet en este momento activo en el hotel, yo me voy al resto de mi presentación, pero entonces el uso de esteroides y el diagnóstico previo de artritis reumatoide deben ser considerados. Un momento, por favor. Y eso que le quité como 10. Sí, contando. Yo creo que el comité organizador me va a hacer trizas al terminar. Pero, como ya solo faltan 2 diapositivas, invoco su perdón. Así que amigos, si van a encontrar un caso de estos, por favor calculen el riesgo. Yo les acabo de proponer una opción, pero usen la calculadora de riesgo que prefieran. Y en todo caso, amigos, si el paciente es de bajo riesgo, denle lo que sea necesario. Si es de riesgo intermedio, tienen que preferir el naproxeno. Casi siempre que vamos a usar un AINE no selectivo, hay que dar inhibición de bomba de protones, usar las dosis más bajas posibles. Esteroides es mejor que a veces dosis altas de AINE. Y si es alto riesgo, naproxeno, siempre inhibición de bomba de protones. Usar tópico si es posible, combinar opciones. Aún esteroides puede ser mejor. Así que amigos, todos los AINES pueden dar daño estructural, renal, cardíaco, gastrointestinal. El riesgo sí depende de la dosis, el tiempo de exposición, no tanto de la selectividad. A mayor riesgo cardiovascular, mayor probabilidad de problemas. El riesgo de trombosis parece ser menor o neutro con naproxen, habrá que verlo en el estudio Precision. Y es esencial conocer el riesgo metabólico y renal de los pacientes que van a recibir o que ya tienen tratamiento con AINES. Cambios terapéuticos de estilo de vida, aspirina y estatinas son importantes para reducir la probabilidad de eventos en este grupo de tanto peligro en el área cardiovascular. Muchas gracias.